Inés. Hola, ¿qué tal, José? Bueno, que venga bien la fila, lo primero. Sí, sobre todo. Un año más, estamos aquí. Oye, vengo de grabar esto y me sorprendió, Inés. Pues sí, mira, lo hemos hecho con mucha ilusión. Esto es una asociación que hay aquí en Campos, dos chicos, bueno, una pareja, y son ellos que tienen la iniciativa. Lo que pasa es que nosotros hemos sido los que hemos montado la exposición prácticamente porque ellos no han podido. Son todas bicicletas muy antiguas y la verdad es que ha quedado muy bien. Además hemos hecho varias zonas, una zona de playa, una zona de jardín, una zona de lo que son los trabajos típicos, como es recoger almendras, sablanquinar, bueno, hemos hecho un poco de todo. Yo estoy viendo que el ayuntamiento os estáis molestando mucho. Claro, nos movemos, hay que hacerlo. Sí, porque así movéis gente y todo esto, sí, es muy guapo. Claro, Inés. claro, y además aquí arriba tenemos dos exposiciones divinas. Tenemos una exposición que a través del Consell de Mallorca y de la Fundación Pall Bardolet tenemos del artista de Pall Bardolet y es preciosa, está arriba en una sala, y después otra de una chica de Llummayor que pinta con vino, y yo descubrí su pintura en una feria en Llummayor, me llamó muchísimo la atención, la invité para venir, aceptó y aquí la tenemos y también es preciosa. Está también arriba en una sala. ¿Cuántos días vas a tener todo esto expuesto? Pues mira, esto se quitará antes. Bueno, la fiesta realmente de Sepultura no es este fin de semana, es el próximo fin de semana, que habrá una fiesta fantástica. Y la exposición después supongo que se quitará ya. Pero las dos exposiciones de arriba de pintura estarán un mes por lo menos. Para quien quiera venir a visitarlas, todas las mañanas estaremos aquí y pueden venir a visitarla cuando quieran. ¿Por las mañanas también dices que Sí, por las mañanas sí, porque nosotros tenemos escolar abierto de 8 a 2, o sea que cuando quieran venir pueden venir tranquilamente. O sea, que invitas a todos... A todos que vengan porque realmente vale la pena. Esta exposición de Pall Bardolet es una pasada y la de Esther también. La de Esther Roca también es preciosa. Y que vengan a la fira. Y que vengan a la feria, y que se paseen, Claro, por que todo, que se tomen unas copitas, que coman en los restaurantes, que todos tienen unos menús fabulosos. Entonces que vengan, que estamos aquí, que les esperamos. Tenéis muchos servicios. Y otra cosa muy importante, mañana, aprovecho ya que me da la ocasión, mañana la Asociación Española contra el Cáncer, la Junta Local de Campos, hace una gala para recaudar fondos, y en esta gala pues todos los que actúan, prácticamente todos son gente de campo, chicos, chicas, jóvenes, no tan jóvenes. Será una gala supongo que preciosa porque yo he visto los ensayos y vale la pena, y invito a todo el mundo a que participe y a que ayude en una causa como es la de la lucha contra el cáncer. Sí. Pues ya lo sabéis, sí. Es una causa buena. Muy buena, y que por favor que vengan, que esto sí que necesitamos que vengan. Sí. Además Campos necesita la gente también, porque es muy bonito ver Campos lleno de gente. Claro que sí. Gracias. Bueno, gracias a ti, José. Venga. Gracias.